En fin, no quisiera alejarme del tema y mira, más tema de exportaciones, comercio, crecimiento, lo que hablábamos, que durante más de 10 años ha sido el principal proveedor de carne a Rusia, Brasil. ¿Qué podría hacer Argentina? ¿Qué podrían hacer, todos los países de la Cuenca del Plata, tanto Paraguay como Uruguay, que es donde precisamente más se acumulan tanto la parte agrícola como ganadera, precisamente por su propio clima y su orografía favorable? Pues ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y te paso la pelota, claro. Sí, vos sabés que esto es muy, muy cierto, pero también que me vino a la memoria el tema con el tema de la carne que mencionabas, que incluso estas sanciones que se le vienen aplicando a Rusia desde 2014, ya cuando fue la reunificación de Crimea con la Federación, esto generó un efecto que se relaciona con lo que vos hablabas, positivo, porque debido a estas mismas sanciones y a ciertos elementos en particular de la industria alimenticia europea que dejaron de entrar a Rusia, esto generó por parte de justamente de los agricultores y de la industria relacionada con la alimentación de Rusia, que empezaran incluso a ser autosuficientes en el tema alimenticio. Y yo he comido, a vos te habrá pasado también, carne en Moscú de muy buena calidad, que preguntaba en algún momento de dónde era, que provenía, y era producida en la misma Rusia, cerca de Moscú. Eso pasó con el queso, con claro, la crisis del parmesano. sí, Es de risa, parece de risa, pero no, lo llamaron así, la crisis del parmesano, de que al inicio de la operación rusa en febrero se cortaron muchas exportaciones y dejó de entrar queso en Rusia. Y dijeron, pues ahora buscaremos producirlo. Y de hecho ahí está chorizo. No sabe igual que en España, pero chorizo, la bandera de España. Bueno, vale, lo habéis intentado, chicos. Es un sustitutivo bastante bueno, pero al final con el tiempo pues sabrán hacerlo muchísimo mejor. Y en vez de jamón serrano de España, lo que tienen es prosciutto italiano, que también lo han versionado allí. Bueno, eso. claro, y lo que pasa es que yo me acuerdo cuando empezó la operación especial militar y yo estaba justo en Moscú y me entrevistaban de medios de acá de la Argentina. Y era como que me decían, no, pero se va McDonald's de Rusia, es una catástrofe. Y le decía, no, la verdad es que para los rusos no es una catástrofe. O sea, los rusos vivieron catástrofes de verdad, padecieron cosas inenarrables en la Gran Guerra Patria y vencieron. No los vas a correr porque se vaya a McDonald's. Y ahora lo que era McDonald's es Vkусno y Tochka, y está en manos rusas y está haciendo lo mismo, pero con capitales rusos, y el que se perjudicó es McDonald's, que perdió el mercado ruso, lo mismo con Dobry Cola, que es la Coca-Cola rusa, y demás cuestiones. Pero volviendo más o menos a esto, yo iba tomando nota de algunas cosas que decía, que por supuesto todo muy interesante, pero yo pensaba que el secreto de todo esto, la clave, es cómo procede Rusia con sus socios, con sus amigos, con los países en general, que también se podría aplicar para China, ¿no? Son países que tienen otra lógica, ¿no? La lógica occidental, que es, por ejemplo, África. ¿Cómo van a tolerar los africanos que les vayan a decir los europeos que hay que recordar las barbaridades que hizo Bélgica en el Congo, el genocidio atroz que hicieron, el tráfico de esclavos, toda la explotación del continente que se hizo principalmente, fueron responsables los europeos? Y Rusia, ¿qué llevó al continente europeo?
ayuda en sus guerras de liberación nacional en la época de la Unión Soviética. ¿Qué llevó la Unión Soviética? ¿Qué lleva Rusia al día de hoy? El educar y formar en universidades rusas a jóvenes que van a formarse, valga la redundancia, en Rusia para después llevar ese conocimiento al desarrollo de sus países. Mm. Entonces, De hecho, China... eso viene como apunte rápido, eso viene, por ejemplo, en Moscú, la Universidad de Amistad de los Pueblos, fundada en la época soviética, en 1960, y que sigue siendo muy prestigiosa e importante en la actualidad, para mostrar un ejemplo, y que allí muchísimos estudiantes son extranjeros, o en la misma también la MGIMO, la Escuela Diplomática también. Entonces, bueno, en fin, ahí están las cosas, y no te hacen los líos como por la parte estadounidense de sí, tú ven, fórmate, pero luego te vuelves a tu país e intentas ser un agente nuestro. Pero bueno, Exactamente. cosas que Entonces, pasan. eso yo creo que pesa mucho en las relaciones entre los países. Hay una gratitud que se va tejiendo, se van tejiendo lazos de amistad. Eso lo pudimos ver también con la formación de tantos profesionales en Cuba, en Nicaragua, incluso, bueno, hoy está pasando en Venezuela, que se forman a un altísimo nivel en universidades rusas, también países asiáticos. O sea, Rusia hace un intercambio, un ganar-ganar. Entonces, la elección es bastante sencilla. Fijémonos, por ejemplo, otro ejemplo más. Esa posición que algunos entienden como ambigua o medio incomprensible por parte de Turquía y de su presidente Erdogan. Podríamos también en alguna medida ver las idas y vueltas en algún sentido que puede verse en la política de Narendra Modi de India. Yo creo que sencillamente velan por los intereses de sus países y punto, es sencillo. O sea, Erdogan trabaja para Turquía, Narendra Modi para India. Ahora bien, fijémonos cómo a estos países, especialmente tal vez a Turquía, que es parte de la OTAN, le tocan regularmente estos retos, entre comillas, que decíamos que le propinan a Hungría. Sin embargo, la posición de Hungría, de Turquía, de India, pese a que tal vez podría llegar a ser más sencillo para ellos volcarse al bloque occidental europeo, siguen manteniendo sus lazos con Rusia. ¿Por qué? Porque es conveniente. Porque Rusia teje lazos entre sus socios, sus amigos, entre los otros países, que son mutuamente convenientes. A Turquía le sirve mucho más ser amigo de Rusia o mantenerse como socio de Rusia, pese a las presiones, que no serlo. Si no, veamos lo que le pasa con los energéticos al resto de Europa. Veamos cómo Hungría tiene firmados contratos a largo plazo con Rusia con precios súper convenientes, cosa que no pasa con los otros países. Entonces, básicamente, es más, de hecho, por eso son tantos los países que quieren. Los BRICS no son un club de amigos que se van a juntar los domingos para comer asado y demás cuestiones sociales. No, vos lo marcabas con la relación también mutuamente conveniente entre Rusia y Brasil. A ver, tantos países quieren participar de los BRICS porque hay todo un entramado de relaciones mutuamente convenientes. Entonces, se va dando por tierra con esta lógica que llevó adelante Occidente desde hace, incluso diría, 500 años, para no quedarnos solamente en el presente. Esta lógica de ir a sacar lo máximo que se puede de todos lados. Sino que yo en una entrevista con Telesur, creo que fue, describía a Rusia hace tiempo como un socio confiable y un amigo leal. Yo creo que esas dos palabras en las relaciones internacionales de Rusia lo marca sobradamente. Y por otro lado vemos cómo son las relaciones que vos bien describías, cómo fue el paso de Estados Unidos por Afganistán, cómo a los que usa como
Como y pañuelos para sonarse los mocos y tirarlo, sí, y ya los está. tire, los tire exactamente. Y por otro lado vemos que no solo esto, sino que la economía rusa está en un ascenso imparable. Los números que daba el presidente Putin justamente aquí en el foro de San Petersburgo eran envidiables. Una inflación de menos del 11% y previendo para el año próximo una inflación de entre el 4 y 5%. Números que Europa envidia. Una desocupación de 3,3%, si no me equivoco, es prácticamente pleno empleo. Una pobreza de 9%. Entonces realmente, y toda esta fuerza, este ímpetu que lleva, y esto con sanciones, estos números con sanciones, siendo el país más sancionado en la historia de la humanidad. Entonces, por supuesto que este nuevo orden que asoma, ¿no? Que de hecho es responsabilidad del crecimiento de este nuevo orden mundial de la prepotencia y de la impericia y de la forma de llevar adelante las cosas de este occidente colectivo, creo yo. Y este nuevo orden multipolar, yo creo que realmente, que también se dijo en el foro, es imparable, ya es irreversible. Es totalmente irreversible y, y justamente eso es lo que, como dije hace algunos minutos, provoca este descontrol, creo yo, por parte de Estados Unidos y de sus tal vez más fieles vasallos, y es lo que también torna un poco peligrosa la situación, porque no quieren resignarse a dejar de ser el hegemón para pasar a ser una potencia más en el orden internacional, que bueno, que va a tener que tratar de igual a igual a los demás países. Bueno, esta es lo que yo creo que representa acabadamente este foro de San Petersburgo, ese nuevo orden y esa relación entre los países. Vos fijate, Enrique, que Putin no se pone por encima de nadie, se muestra Mm. y trata a los demás como uno más, pero tampoco, y eso nunca va a suceder, que se sienta o se muestre menos ni él como mandatario representante de los rusos, ni a Mm. su país, ni a su patria. Eso me parece que es lo más sano que está Mm. ocurriendo. Ahora que comentas eso, me acuerdo de un detalle en la cumbre que hubo a principio de año entre China y Rusia, con la visita de Xi Jinping a Moscú y demás. Fíjate tú cómo eran las burdas manipulaciones de algunos medios occidentales o de portales que publicaron una imagen hecha por IA, por inteligencia artificial, donde Putin se arrodillaba ante Xi Jinping. Y mucha gente que, claro, que estaba esperando ese mensaje, pues lo empezaron a compartir. Era como de, oye, pero Xi Jinping no tiene la mano un poco rara, no tiene así un poco de me faltan dedos, me faltan cosas, no, ¿eh? Putin no está calvo como una bola de billar, que no es eso una cosa real, o sea, tiene pelo, poco y rubio, pero pelo. Y es que esto habéis publicado, o sea, os habéis inventado la imagen, o sea, habéis ido a un Midjourney o DALL-E y habéis dicho Putin arrodillado ante Xi Jinping. Hala, venga, esta foto te la paso ahí y te la pongo. O sea, ya no es un deepfake, ya no es un intento de algo complejo, o sea, es ya vaguería absoluta y ponértelo y que haya gente, pues en fin, algunos que lo hicieron pues entraron en un ridículo rápido y yo sé de alguna gente que acabó borrando esas publicaciones cuando, oye, tú has visto la mano, has visto la calva, esa forma de, si es que no es Putin, o sea, tú ves una imagen de Putin y es que no es ni la misma cabeza. Pero, en fin, hay un detalle que creo que lo hemos comentado en el programa anterior que hicimos y es la importancia, por ejemplo, de los sucesos en el Mundial de Qatar. De Sí. cómo países occidentales era de no, es que me da lo mismo que sea vuestra casa, es que vosotros tenéis que poner esto, ¿no? Pero es que aquí está prohibido eso, o sea, me refiero a las presiones por lo LGTB. Y en Qatar, no, es que ustedes ahí están en nuestra casa, esto está prohibido aquí, no lo hagan. Pues por cojones hay que hacerlo y de la forma que sea hay que hacerlo. Eso también es una ofensa para esos países y otros muchos, de que Occidente nunca va a estar contento contigo.
siempre va a pedir más, siempre va a querer más, siempre te va a decir que tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, muévete por aquí, muévete por allá, ¿quieres dinerito? ¿Quieres dinerito? ¿Quieres comercio? Sí, pues cambia esto. Y cuando te dicen, no, pues ahora me cambias lo otro y te doy una miajita de lo que te prometí. Y así sucesivamente. En fin, pues, cargarse la credibilidad es muy fácil y de hecho a la vista lo tenemos. Sobre Argelia sí que me gustaría comentar, para pasar a un nuevo tema más de la importancia en el Foro de San Petersburgo, y es que precisamente el presidente pues anunció su deseo de unirse a los BRICS, lo cual no deja de ser muy interesante, y también que en 2023 el volumen de negocios económico y comercial entre Rusia y Argelia aumentó en casi un 74% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Que bueno, Argelia ha sido también un socio tradicionalmente estratégico de Rusia en África y bueno, es uno de los países que también, como señalabas, Rusia apoyó, bueno, la Unión Soviética en ese momento apoyó también la independencia de Argelia y demás. Bueno, como Rusia sí lo ve como un país estratégico, y España no lo ve así. España, al contrario, que no me canso de repetirlo, el año pasado cuando nuestro ministro Álvarez, Anacleto para los amigos, apareció en Bruselas a decir que no quería hacer tratos con Argelia porque era un intermediario de Rusia y un socio de Rusia y no quería tratar nada con ellos. Y Italia llegó y le dijo, ay, mi amici, yo me quedo con tu pasta, bonito. Y luego llega Alemania y dice, que estamos aquí, detrás de las montañas, pero estamos aquí, solo hay que cruzar los Alpes y estamos. Entonces, al final las sanciones siempre son para los idiotas, o sea, las cumplen los idiotas, no los demás de, bueno, pues mira, hazme aquí un poco de trilerismo y en fin. También es interesante sobre Argelia que el presidente argelino destacó los esfuerzos de Rusia para ayudar a los países pobres más afectados por las crisis mundiales y que había una guerra económica fría no declarada en el mundo, y que el presidente argelino llama a Vladimir Putin amigo de toda la humanidad y que ejemplo de esa amistad es el suministro de granos rusos a Argelia. No olvidemos también lo que pasó precisamente con el grano ucraniano hace unos cuantos meses en Europa, que de repente, o sea, toda la cosa era hay que sacarlo por Odesa, hay que sacarlo por Odesa, hay que sacarlo por Odesa, y cuando dijeron, bueno, vamos a sacarlo por los miles de kilómetros de frontera terrestre con Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Polonia, pues que esos países dijeron, ese grano aquí no pasa. Y empezó toda la crisis por Polonia, y luego Hungría, y luego ya el resto. Pero empezó por Polonia, que Polonia dijo, no, eso no pasa aquí. ¿Por qué? Porque es que no cumple la regulación que a nosotros nos obligáis a cumplir, y que es un grano muchísimo más barato. ¿Qué van a comprar otras empresas? El grano ucraniano. Y casi Bruselas estaba diciendo como de, tiene que entrar este grano y que vamos, empiecen a soltar los billetitos, empiecen a soltar la plata, pero a mansalva. Y claro, países como Polonia, no, que nos jodéis a nosotros, es que a ver quién nos vota luego. Porque, en fin, ¿quién va a sustentar al gobierno? ¿Cómo se lo van a tomar los agricultores conservadores del campo polaco? ¿Que les estamos jodiendo el negocio por traer el grano de...? No, aquí que no pase. Y que luego eso, que era un grano que no cumplía la regulación europea de productos químicos y demás. Pues vale. En fin, detallitos. Emiratos Árabes Unidos. Bueno, si quieres comentar algo sobre Argelia, adelante, antes de que pasemos a este país tan interesante. No, que lo de Argelia obviamente también es muy importante, sumándose siendo un país energéticamente muy importante, teniendo esa historia en común con Rusia, con la Unión Soviética, es muy significativo esto, ¿no? Que se quiera sumar a los BRICS, como tantos otros países. Y también, bueno, ese tiro en el pie de España fue memorable. Aparte, para beneficiar a Marruecos, en cierta medida, que tienen ahí un conflicto importante, según creo. Pero el mundo, sin duda, y
repito, Argelia es muestra de esto, pero no solo Argelia, son alrededor de entre 20 y 30 países los que quieren sumarse a los BRICS. Y entre ellos contamos hasta Turquía, que como dije antes es un miembro de la OTAN. Contamos a Malasia, contamos a Irán, Indonesia. Indonesia Indonesia. importante, porque Putin Indonesia. hasta la mencionó en particular, como que era una economía de un crecimiento muy importante y es además el país, el país digamos, el país islámico más grande del mundo en población, Sí. con más de 200 millones de habitantes. O sea, que uno podía pensar que Oriente Medio, que África, sobre todo Oriente Medio, y de repente te encuentras con que no, amigos, es Indonesia, el país insular más grande del mundo también. Sí, y bueno, Arabia Saudita también está pidiendo la membresía a los BRICS. Países del resto de África, que mencionaba Argelia, Nigeria. bueno, Egipto también creo que lo pidió. Entonces son, bueno, Argentina también, pero bueno, con Argentina nunca se sabe para dónde va. E incluso, eso me había quedado en mente, que vos mencionabas a lo que fue la relación de Brasil con Rusia durante el mandato de Jair Bolsonaro, que también hay que mencionar que Brasil, a diferencia de la Argentina, tiene una diplomacia profesional muy seria. Lo que es Itamaraty, que es la Cancillería brasilera, hay una línea en cuanto a la diplomacia establecida y no tiene estos bandazos que da la Argentina, ¿no? Que vos recordás que por allá por enero, si no me equivoco, yo estaba allá en Rusia, fue el presidente Fernández por enero del 22, El 22, ¿sí? sí. Y diciéndole a Vladimir Putin que quería que la Argentina fuese la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica. Y después cuando se desata la operación militar especial, sin duda con cero conocimiento de dónde las razones profundas de esto, bueno, empezó a ponerse, a alinearse de una forma totalmente con la posición norteamericana, condenando la invasión, entre comillas, cosa que por supuesto el Brasil de Bolsonaro no hizo, mantuvo una neutralidad importante en este aspecto. También me acuerdo cuando fue ese montaje que se hizo en Bucha, ¿te acordás? La posición de Brasil en ese sentido fue también impecable porque pidió que se hiciera una investigación en las Naciones Unidas, pidió Brasil que se hiciera una investigación oficial e imparcial sobre esos hechos que eran muy graves y sin prejuicios, ¿no? Cosa que por supuesto nunca se hizo esa investigación imparcial ni objetiva, porque a la postre iba a demostrar que las cosas que se habían hecho habían sido hechas por los nacionalistas ucranianos contra la población que había sido acusada de colaboracionista con los rusos. Pero quiero llegar a un punto que es, nadie duda, creo yo, que Lula tiene más que ver con la Agenda 2030 que con este nuevo mundo multipolar. Es más, Biden, por supuesto, que era muy contrario a Bolsonaro, Bolsonaro era muy pro-Trump, y más o menos por ahí van las preferencias en cuanto a la geopolítica de Lula, obviamente más alineado con esa posición norteamericana progresista que tanto hemos detallado. Ahora bien, y esto demostrado con que Brasil, siendo parte de los BRICS, teniendo tantos lazos y negocios con Rusia, en la última votación que se hizo en Naciones Unidas para condenar la invasión, entre comillas, rusa a Ucrania, Brasil votó a favor de esta resolución, o sea, votando en contra de Rusia, cosa que no había pasado de vuelta, repito, con Bolsonaro. Pero al mismo tiempo, Brasil no puede prescindir, porque sería pegarse un tiro en el pie de los fertilizantes rusos y de tantas
lazos comerciales que tiene, ¿se entiende a lo que voy? Entonces esto va un poco conectado a lo que decía antes. Es la mejor elección si vos velas por los intereses de tu país. La mejor elección es tener negocios con Rusia, tener negocios con China, y la verdad los negocios con Estados Unidos siempre terminan siendo perjudiciales para la salud de los países que se decantan por ese lado. Sí, que básicamente es malo tenerlos como amigos y como enemigos. Es malos tenerlos en general por ahí. Y que eso también da una, en fin, es una cuestión de pensar en qué van a hacer de ellos en el futuro. Es decir, cuando países como Estados Unidos, no, pero y las cuotas y el feminismo y el, no, pero esto no lo hagan, no desarrollen esa tecnología o no exploten esos recursos naturales, todavía no. Esa es la cosa, todavía no, porque ahora no es buen momento, que se van a cargar el medio ambiente y tal, ya, ¿qué pasa? Que cuando los necesiten ellos ya dirán, no, pero y no había aquí cambio climático y tal. Por ejemplo, típico, empresas, por ejemplo, mineras de Canadá, aunque Canadá tiene fama como de ser un país flojito y tal, pero vamos, ya cualquiera que recuerde lo que sucedió con la huelga de camioneros allá por 2021-22, pues en fin, ese es el talante del gobierno de Trudeau, de básicamente llamar a quitarle los fondos a los manifestantes. Eso en Rusia o en China jamás se ha dicho. Y ellos decían, sí, es que esto es, vamos, puro fascismo, esto es la ultraderecha radical que quiere socavar el sistema. Pues como no se vayan, les quitamos las licencias de conducir y les congelamos todos sus fondos. En fin, eso por un lado. Y luego las empresas mineras canadienses, cuando contaminan, por ejemplo, en provincias argentinas, pues que le den, si total, nadie se queja. Tú le das una mordida al político de turno, se la reparte con sus colegas, ellos comen asado y el resto pues que se fastidien, si no, pues que se vayan a otro sitio. Si el país es muy grande, ¿no? Total, como de, me da lo mismo. Explotaciones de empresas mineras en África. No, es que en Europa, por ejemplo, en el caso de España, es que la minería hace mucho daño en la economía, tal, no sé qué. ¿Y en África no? O sea, solo aquí hace daño a la naturaleza, todo lo demás. Pero si esto se hace en otro país, no. Con la energía nuclear. No, que es que esto está muy mal, la energía nuclear aquí. Vale. Y en Francia está bien. O sea, está ahí al lado. Si tienen un accidente ellos, nos lo comemos nosotros también. O sea, ¿esto de qué va? También, por ejemplo, mira, sobre energía nuclear, y ahora entramos en Emiratos Árabes Unidos. La cosa es que era la cuarta central nuclear, si mal no recuerdo, que tendrá Pakistán y financiada por China, en el marco de los acuerdos del corredor económico China-Pakistán, fortaleciendo la utilización de energías masivas y de alejarse del uso del petróleo para producir electricidad en base a la energía nuclear. Pues bueno, ahí está. Eso es colaborar con China también. Mientras tanto, pues aquí no, hay que cerrar las centrales nucleares que contaminan, que no sé qué, demoler las centrales térmicas, como sucede en España, y luego te dicen, no, es que la energía está subiendo ya, es que se la tenemos que comprar de otros países, no las producimos nosotros. Entonces, ¿esto qué? Dependemos de otros. Si otros tienen la benevolencia de vendérnosla, por un lado, luego a ver a qué precios, por otro, y si un día dejan de vendernos, ¿qué hacemos? Le prendemos fuego a un dedo y nos iluminamos ahí con un dedo, o cómo va esto? O volvemos a las velas y a la madera, y además, bueno, pero que tampoco, porque a ver si las velas contaminan por el humo y la madera, pues no, porque no puedes cortar ni un matorral. En fin, ese descontrol. Es una cosa, lo de España es también una cosa muy loca, en fin, destruir todos los elementos de soberanía, decir, no, es que el cambio climático, la transición a la economía verde, es que ustedes, bueno, no lo entiende nadie, lo entiende el gobierno, hágale caso al gobierno, que el gobierno sabe mucho, sobre todo de hacer comisiones de investigación que no existen ni tienen miembros, ni que al cabo de un tiempo te dicen, no, es que no había ningún comité de expertos, esa es la palabra exacta.
cosas de la 2020 y demás. En fin, volvamos al tema que nos ha traído aquí. Emiratos Árabes Unidos, como habíamos comentado antes, varias cosas sobre ellos. En el artículo señalan que es el mayor socio económico de Rusia en el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico, que bueno, hay que entender la OPEP Plus también en ese marco, es decir, la Organización de Países Productores de Petróleo Plus, que incluye también a Rusia. Bueno, que en los últimos 5 años el intercambio comercial entre Rusia y Emiratos Árabes Unidos ha crecido casi 5 veces en 2021, cuando el comercio entre Rusia y Emiratos Árabes Unidos aumentó en un 64,34% a 5,4 mil millones de dólares estadounidenses, y que ahí ocuparon el primer lugar entre los socios comerciales y económicos de Rusia en el mundo árabe, y que los Emiratos Árabes Unidos lideran entre los países árabes las inversiones en la economía rusa. Las áreas prometedoras, bueno, acaban de ver pasar a uno de mis gatos. Ya están diciendo que oye, que dónde está la comida. Cosas de gatos. Volvemos al tema, que las áreas de colaboración entre ellos son tecnologías espaciales, lo que precisamente habíamos comentado antes, energías, incluyendo las fuentes de energía renovables, importante también para un país que sabe que a Dubái se le acabó el petróleo y que sabe que tarde o temprano a Abu Dhabi se le acabará también, y entonces ¿de qué van a vivir? Y ellos ya están pensando en ese momento de cuando se acabe el petróleo, de algo tendremos que vivir, ¿no? Entonces ellos intentan ser potencia tecnológica en el mundo para precisamente controlar las siguientes generaciones de energía. Y mientras tanto, en Occidente preguntándonos que qué es un hombre y qué es una mujer, que ya no se sabe ni eso. Tecnologías médicas, tecnologías digitales, complejo agroindustrial, lo que decía, todo lo que sea alta tecnología, ellos quieren apuntar a ser potencia, y la cuestión industrial, pues por una razón muy evidente. De los 20 y tantos millones de habitantes que tiene Emiratos Árabes Unidos, que además la mayoría son extranjeros, son expatriados, son gente que trabaja allí de fuera, sea, digamos, de clase alta o de clase baja, es decir, trabajadores de la calle, albañiles y demás, hasta gente de salarios con 5 cifras. En fin, es un país que no produce comida para todo el mundo, en todos los habitantes, que tiene que importarlo todo. Entonces, también para un país como Emiratos Árabes Unidos es muy importante esa cuestión de la comida, de cómo producir comida en el desierto. Sí, han construido incluso pequeños complejos arbolados en el desierto y demás, pero eso con, digamos, mucha plata por delante. Es el tema de la producción de comida es una cuestión fundamental para ellos. Y mientras tanto, por cierto, en España diciendo a la gente que arranque sus frutales, que deje de cultivar cosas, que abandone esa producción agroganadera, porque el gobierno le da dinero si lo hace. Es decir, en España el gobierno del Partido Socialista da dinero para que se destruya la producción agroganadera en España. Eso el PSOE de ahora y en otros gobiernos anteriores, porque es la política de la Unión Europea. Eso sí, luego nos dicen que los negritos en África mueren de hambre y todo eso y que hay que donar, pero a la misma vez te dicen que produzcas menos comida, que si no jodes el precio. Entonces nos hablan de precios, equilibrio de mercado, vidas humanas. Esto cómo funciona. Es un tema que nunca nadie lo ha querido explicar en política aquí. No, tú dona cosas, pero luego deja de producir comida, que con esa comida la podrías donar, aunque sea donar, o también puedes comerciar con esa producción alimentaria, no sé, como ideas locas, en fin. Bueno, y el tema, ahí, abajo del párrafo, la cuestión de la cooperación en la esfera espacial. Esto también es un detalle muy importante y prepárate para coger el pase, Cristian, porque claro, en Dubái, una vez más, ahí es donde inauguraron para mí es una rosquilla con letras árabes, porque se ve pues, como una rosquillita, pero es el Museo del Futuro. Entre otras cosas, pues en esa aspiración para el Dubái del futuro, pues
tecnología. Tecnología y carrera espacial. En fin, ahí está el tema. Y te paso la pelota, claro. Sí, en todo Oriente Medio está afianzando muchísimo, creo yo, que no vienen de ahora, pero afianzando muchísimo las relaciones Rusia. Y es algo bien interesante lo que marcabas, porque también se hace esto que marcabas respecto al Mundial de Qatar. Porque la vinculación que hace Rusia, que hace China con sus socios, con sus países amigos incluso, es desde un lugar de respeto. Como vos decías, no podés ir a la casa de alguien que te esté invitando a decirle cómo tiene que cocinar la comida, cómo tiene que pintar, de qué color pintar las paredes de las habitaciones, de qué forma tenés que educar a tus hijos. Es una cuestión de respeto básico. Bueno, ese respeto es del que se carece en Occidente y que ya desde esta visión que tienen los norteamericanos de ellos mismos con ese destino manifiesto del que tanto hablan, que parecería darles, a su entender, la autoridad moral como para decirle a todo el mundo de qué modo tiene que vivir, en qué cosas tiene que creer, cómo tiene que manejarse, que a su vez también, como bien decías hace un rato, casi al inicio, también esas cosas pueden ir cambiando, dependiendo de su conveniencia. Cuando a pesar de lo que dice la expresidenta Cristina Kirchner, que dice que el capitalismo demostró ser el modo de producción de riqueza más eficiente del mundo, evidentemente el modo de producción más eficiente del mundo ha demostrado ser el comunismo chino, el comunismo al estilo chino, que por supuesto es muchísimo más eficiente, ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas y ha puesto en jaque justamente al complejo productivo norteamericano basado en ese capitalismo totalmente anárquico, a mi modo de ver, contra una política económica planificada, una economía planificada. Entonces, esa falta de respeto con la que se manejan, intentando decirle como vos bien decías, en Qatar, resulta que los cataríes tenían que admitir que se hiciera todo lo que los que iban a ir a ver el Mundial querían hacer, a pesar de que fuese contra las leyes del país. Cuando creo que ir de visita a un país no implica tener derecho a violar las leyes. Cristian, si me permites un detalle, que es que no podemos dejar a un lado. En ese mismo año, en 2022, también estuvo la crisis de Novak Djokovic, el tenista serbio, al que le denegaron la entrada en Australia porque dijeron que no estaba cumpliendo las leyes de Australia, así que a tomar por culo de allí. ¿Cómo cambian las cosas? Es decir, desde Occidente sí, cumple mis leyes o fuera de aquí. Pero luego otros países que no quieren lo mismo, ¿eh? No. Australia echando a Novak Djokovic, sí, está muy bien, está en su derecho, son las leyes del país, tal. Vale. Pues si concordamos que eso es lo que hay, ¿por qué no hacen lo mismo en otros países? Es decir, que respeten sus leyes, bien. Que respetar las leyes de otros, caca. Eso no se hace. También, ¿qué mensaje le dan al mundo? Con esa crisis de que al tenista serbio, que si no estaba vacunado, entonces no podía acceder, no podía jugar el Open de Australia, no sé, venga, fuera de aquí, crisis. Pero luego, no, yo voy a casa de otros y le digo lo que tienen que hacer, no, este cuadro me lo quitas de aquí, esta mesa me la cambias, pero que no le digas a ellos que cambien cosas en la suya. Entonces, es ese desequilibrio de si hablamos de igualdad y todo esto, de que todos somos estados soberanos, iguales, etcétera, entonces, ¿por qué a unos se les dice una cosa y a otros otra? Lo que pasa es que el problema, que es muy profundo, en definitiva es
el sentido de superioridad que tienen sobre ellos mismos. Ellos se están convencidos que son superiores al resto. Lo que dijo ese, no sé, iba a decir compatriota tuyo, pero ahora debo decir compatriota mío también, qué vergüenza. Josep Borrell. Nacionalizado argentino desde 2019 porque su familia proviene de la provincia de Mendoza, Argentina. Exactamente, cuando habla del jardín francés y del resto que somos la jungla, realmente lo creen, o sea, realmente tienen, por supuesto acá no hay que generalizar, vos sos europeo y sos una persona sumamente culta y con una mentalidad totalmente distinta a esa mentalidad colonial de la que estamos hablando, de la que yo por lo menos intento hablar, pero desgraciadamente son muchos los líderes europeos, ni que hablar los norteamericanos, con ese destino manifiesto del que creen que les da derecho a ser los que van a guiar al mundo por la senda del progreso, pero siempre y cuando el mundo haga lo que ellos quieren. Pero vos fíjate, es curioso esto, vino hace pocos días Ursula von der Leyen, von der Pfizer hay quien le dice, hacer un recorrido por acá por Latinoamérica, tratando obviamente de inclinar la balanza en favor del occidente colectivo y que nuestros países no se vinculen o dejen de vincularse con Rusia y con China. Y fue muy curioso porque en Brasil dijo que podía llegar a ponerle sanciones al gobierno, al país brasilero, por temas ecológicos y medioambientales. O sea, vos vas a un país de visita a tratar de generar lazos y llevarlos para tu lado y va diciendo que, bueno, pero ojo con el Amazonas porque podemos ponerte sanciones. A lo cual Lula dijo, bueno, así no podemos hablar, así no se puede hablar directamente. Es que son genios de la diplomacia. Están acostumbrados a eso, digamos, a bardear a otros países en el contexto de la Unión Europea de esa manera y como de no, es que ya estáis en el corral, sois pollos en el corral, os saco el cuchillo y os convierto en pollo asado. Eso es cómo se ven ellos en la Unión Europea. De que los Estados miembros, que te convierto en pollo asado, Ah, no, vale. Tranquilo. Pero claro, van a otros países fuera de ese corral europeo y de, oiga, que usted sabe que está en Brasil, ¿no? Sí, no sé, ¿qué? No, es que se está cagando en mi país, dentro de mi país. O sea, me está amenazando en mi país. O sea, la oferta rusa o la oferta china es cooperar, etcétera, tal, respetarse mutuamente. Y ustedes, antes de cooperar, ya dicen, te voy a joder la vida, que lo sepas. ¿Sí? Y luego ya hablaremos de negocio, pero te voy a joder la vida. Es como, ¿cómo se lo va a tomar la gente de ese país? O sea, os estáis cagando en ellos y estáis acostumbrados a que en Europa lo hagáis y haya pues países además precisamente como España, con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, de Josep Borrell, que antes de ser ascendido a la Unión Europea era el ministro de Exteriores con Pedro Sánchez, entre otras cosas. Esta gente está acostumbrada a hacerlo aquí y que digan, bueno, pues nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada, quitad todas vuestras centrales térmicas, que son muy malas, contaminan mucho, fuera todo. Ah, vale, pues lo hacemos todo. Pero, no sé, van a otros países y luego, es que Rusia avanza en China, es que Rusia avanza en África, es que China avanza en África. Oigan, tal vez convendría que no se cagaran en esos países cada vez que los mencionan, no sé, que hubiera un clima más agradable. Sí. Bueno, también fue esta impresentable de Ana Elena a Brasil y dijo que ella estaba horrorizada y no podía entender cómo los brasileros se preocupaban por los temas alimentarios, de la soberanía alimentaria de Brasil y no por Ucrania. Y bueno, debe ser porque, a ver, cuando ella dijo en Ucrania que Alemania iba a seguir ayudando a Kiev, incluso si los votantes alemanes se oponían, o sea, diciendo, perdón por mi francés, me cago en mis votantes, bueno, hay países que por ahí ponen de relieve los intereses de sus poblaciones.
Entendemos que esta gente pone de... La verdad es que también hay que decirlo, creo yo, y no es ser conspiranoico ni mucho menos. Muchos de estos dirigentes vienen justamente del mundo financiero globalista. Macron fue funcionario de la banca Rothschild, si no me equivoco. El ex primer ministro italiano también tenía esas vinculaciones, Rishi Sunak de dónde viene, también de este mundo de estas empresas como BlackRock, estos fondos de inversión que son más poderosos que países enteros. Entonces, de vuelta, ahí... Has mencionado a BlackRock. Sí, Podemos tratarlo un poco más de cómo está ese triángulo del lavado de dinero entre el gobierno de Biden, BlackRock, Ucrania, y de cómo, digamos, el dinero del famoso contribuyente americano, el contribuyente estadounidense, cómo se lo dan a Ucrania y Ucrania se lo da a BlackRock. Sí. Y es un dinero que Estados Unidos le quita a sus ciudadanos para dárselo a grandísimas empresas, casi monopolios, en el mundo de los fondos de inversión. ¿Cómo se lo puede tomar también el público estadounidense, ¿no? O sea, me están quitando el dinero a mí, se lo están dando a Ucrania porque patata, bueno, que es como, yo se lo di a Ucrania, pero por el camino hacen así como un juego de manos de, mira Ucrania, huélelo, ¿qué tal el filete? Bien, pues ahora se lo damos a estos. Sí. Entonces, también eso va a ser un problema muy grande en Estados Unidos. Y el año que viene hay elecciones. También en Rusia, por cierto, en marzo. Y luego en noviembre en Estados Unidos. Y creo que en junio en México. Así que el año que viene también tendremos... Bueno, y en octubre en Argentina. Y en julio en España. Pero en Argentina creo que eran con las PASO primero, unos meses antes, y luego las presidenciales. Así que, bueno... En agosto las PASO, en octubre las generales y bueno, si hay balotaje en noviembre sería. Pero vos fijate cómo, acá quiero resaltar algo, vos fijate cómo la matriz de la economía en Occidente o en este Occidente colectivo es la economía financiera, ¿no? Representada por estos fondos de inversión. En cambio, de vuelta, Rusia, China, ¿qué ofrecen? Justamente el desarrollo de industrias farmacéuticas, como ahora justamente proponían en el foro también de San Petersburgo, que en Nicaragua se estableciera un fuerte polo de producción farmacéutica que justamente sería central e importantísimo para Centroamérica. Entonces, son dos mundos totalmente distintos los que se enfrentan. Y vuelvo para esto, ya para redondear lo que vos estábamos hablando, lo de Emiratos. Bueno, justamente para estos países de Oriente Medio, son muy importantes las tradiciones, son muy importantes el respeto, es muy importante muchos valores que son centrales en Rusia, que son centrales en muchos otros países, que desgraciadamente en Europa parecería que dejaron de ser centrales. Entonces, esa relación de respeto mutuo, de respeto por la diversidad, pero en el buen sentido, porque Occidente parece que quiere respetar ciertas diversidades y ponerlas prácticamente de forma obligatoria cuando no respeta las diversidades culturales. Porque yo no me atrevería a ir a otro país a decirle cómo tienen que vivir. Más vale, a ver, tratar de entender esa cultura más que tratar de subyugarla y cambiarla. Y estos países como nombrabas, Emiratos Árabes, justamente también tienen esa inteligencia que también lo está anticipando el reino de Arabia Saudita. Tener en cuenta que esa riqueza tan grande que le generó el petróleo no es inagotable y empezar a diversificar su riqueza o sea, justamente utilizar esa riqueza para generar otras riquezas que en el futuro vayan a ser las que terminen por seguir desarrollando a estos países y estas sociedades. Creo que en este sentido, nuevamente, la elección por la sociedad con Rusia y con China, por supuesto que no deja ningún margen de dudas.